Bueno, muy buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar en esta reunión virtual. En vista de que todos en el chat pusieron que querían mitad virtual y mitad presencial, entonces voy a gestionar la Casa de la Cultura para el día miércoles, para el día jueves y para el día viernes programamos práctica. ¿Listo? ¿Sobre qué es la primera práctica? De la otra semana, ¿no? Eh, o sea, de hoy en 8 va a ser práctica. ¿Sobre qué la primera práctica? Sobre pastos y forrajes, sobre aforos y sobre calidad de suelos, que es lo que vamos a ver en esta primera competencia en estos días. ¿Listo? Em, Como les dije, pues nos reunimos allá el miércoles y cuadramos a ver quién nos presta la finca para hacer la práctica, donde haya harto pastico y podamos hacer un aforo bien chévere. ¿Listos? Bueno, compañeros, entonces el día de hoy vamos a hablar, vamos a comenzar hablando de las propiedades del suelo. ¿Vale? Entonces voy a compartirles pantalla. Permítanme un segundo. Suelos agropecuarios. Bueno, pero este no es. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Vale, entonces vamos a hablar de los suelos agropecuarios, que son los que nos interesan a nosotros, ¿sí? ¿Qué podríamos decir como pregunta abierta para todos? Cuando hablamos de suelos agropecuarios, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien que quiera contestar? Terrenos apropiados para cultivar. Que no todos los suelos sirven para... Sí, son apropiados. Mm, No te alcanzamos a entender mucho porque parece que tu internet no... ¿Que los suelos qué me decía, Julie? Bueno, cuando hablamos de suelos agropecuarios, hablamos de... No te coge bien señal. Bueno, para hablar de suelos agropecuarios tenemos que hablar principalmente del concepto de suelo y de todo lo que está compuesto el suelo como tal. Existen suelos, existen suelos, Profe, pues que todos apaguemos el micrófono y cuando sea hora de preguntas lo prendemos. por favor, apaguemos el micrófono, Julie, porque es que no te está cogiendo bien la señal. ¿Vale? Bueno, entonces, el concepto de suelo como tal abarca muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Se pueden silenciar los micrófonos? Silencien los micrófonos, por favor. ¿Ya? Continúo. Entonces, el concepto de suelo como tal, lo que les digo, abarca muchísimo, muchísimo. Y para nosotros el suelo es netamente el suelo agropecuario, que es el que nosotros necesitamos para el cultivo del pasto, que es el alimento que nosotros vamos a dar a nuestros animales. Hablando del pasto, generalizando, porque igual nosotros podemos hacer cultivos para ensilaje de cualquier otro tipo de leguminosas o de forrajes que nos ayuden a la parte nutricional de los animales.
dependiendo de la ganadería para la que nosotros estemos apostando, si es ganadería de leche o si es ganadería de carne. En el caso de nosotros, pues vamos a hablar de ganadería de leche. Los suelos, pues para otras personas son suelos minerales, son suelos que provean algún otro tipo de relación en cuanto al proceso que estén manejando, pero para nosotros son los suelos agronómicos, ¿listo? Los suelos agropecuarios. Y el suelo, hablando del suelo como tal, en general, hablamos de que es un componente vital del ambiente natural y que su disponibilidad es limitada y se encuentra constituido por minerales, hablemos que en los minerales puede ser un 45% del suelo, aire, agua, hablando de las cuestiones climáticas, materia orgánica, que puede ser un 5% del suelo, dependiendo de la clase de suelo que sea, un 25% de agua, un 25% de aire, y los macro, meso y microorganismos, ¿listo? Que eso, digamos que lo hablaríamos también como parte de la materia orgánica, pero que son ciertos microorganismos que ayudan muchísimo a la descomposición del suelo y a la elaboración del suelo mismo, ¿listo? Entonces, todos estos componentes desempeñan un proceso fundamental en el tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones indispensables para la sociedad y para el planeta. Esto es algo que nos dice el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2016, en una parte de ecología. Entonces, cuando nosotros hablamos de suelos agropecuarios, tenemos que tener presente que esos son los suelos que nosotros necesitamos que sean aptos para la siembra del alimento de nuestros animales. Continuamos. Entonces, la vocación y el uso del suelo se refiere a la clase mayor de uso de una unidad de suelo, que está en capacidad natural de soportar con características de sostenibilidad, evaluada sobre la base biofísica. Está subdividida en 5 clases: agrícola, ganadera, agroforestal, forestal y de conservación. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de los suelos agrícolas y ganaderos, nos referimos a que tienen que ser suelos netamente aptos para el proceso de generar alimento, para el proceso de generar siembra, para el proceso de generar una ganadería que no vaya a tener problemas a futuro, tanto problemas alimenticios como problemas de inundaciones, problemas de erosiones, que nos pueda causar problemas en nuestra ganadería de leche, ¿listo? Entonces, digamos que a veces uno cuando está en el campo no analiza que la finca mía pueda ser apta para la ganadería. Simplemente yo lo que analizo es que yo quiero tener un ganadito ahí, yo quiero meter ese ganado, pero no analizo qué cantidad de pasto puede generar ese suelo o qué tipo de minerales puedan generar ese suelo, que a futuro van a funcionar como transmisión en el alimento para el animal, ¿sí? Recordemos que el animal cuando toma la materia seca o la materia verde del pasto, o sea, cuando consume la materia verde, el animal está consumiendo un alimento que fisiológicamente se va a degradar en el rumen, pero que esas características que tenga ese alimento dependen mucho del suelo donde esté ese alimento. ¿Listo? No son lo mismo los pastos de la zona de Moniquirá, los pastos de Monguí, por las características netas que tenga el suelo. Entonces vamos a mirar más o menos cómo se compone un suelo y qué características tiene que tener el suelo y cómo están divididos los suelos en Colombia, ¿vale? Entonces, nuestros suelos agrológicos están divididos en sustratos u horizontes, hablando del suelo agrícola netamente como tal. Y podríamos hablar entonces que esos horizontes es la subdivisión de la capa más primaria del suelo hasta la capa más profunda del suelo, mostrándonos ciertas capacidades que tiene cada capa del suelo, cada horizonte.
que lo vamos a mirar ya como horizontes nosotros en suelos agropecuarios. Entonces, estos sustratos u horizontes del suelo, hablaríamos primero que tenemos un horizonte O, que son los primeros centímetros del suelo, donde vamos a tener humos, algunos minerales, algunos microorganismos que van a generar una capa orgánica dentro de ese suelo dependiendo de donde esté ubicado el suelo y dependiendo de la capacidad de ese suelo. El otro sería el horizonte A, que es rico en materia orgánica. Por lo general, este horizonte es el que nos interesa a nosotros en los suelos agropecuarios, porque este horizonte es el que nos da la capacidad de intercambio orgánico de acumulación de compuestos nitrogenados que nos va a funcionar para la fertilidad del suelo. Cuando nosotros aplicamos enmiendas, por lo general, siempre esas enmiendas van a llegar a esta zona del horizonte A del suelo rico en materia orgánica. ¿Listo? El horizonte B, que trae los elementos minerales finos, y ese horizonte B con esos minerales finos es el intercambio catiónico del suelo. Cuando hablamos de intercambio catiónico del suelo es cuando hablamos, por ejemplo, del intercambio entre sodio y potasio, del intercambio entre nitrógeno, entre fósforo y calcio, entre, se me escapa ahorita, por ejemplo, magnesio, manganesio, que son minerales menores que pueden también estar en el suelo. Y ese tipo de minerales son los que le van a dar a la planta una nutrición en cantidad pues de minerales netamente hablando, que van a generar en últimas la cantidad nutricional que tenga la planta para el animal. Hay algunas plantas que tienen netamente características de carbohidratos, netamente características de proteínas, pero sin embargo todo esto que viene de minerales tiene que extraerlo del suelo. Y estos minerales que están en ese suelo son los que se van a ver reflejados en el metabolismo del animal. Digamos que si nosotros tenemos en algunos casos deficiencias de calcio, más marcadas en unas zonas de Colombia que en otras zonas, es porque esos suelos pueden tener deficiencias de calcio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como tal en nuestros animales? Adicionar ese calcio en la dieta del animal, ya sea por medio de aplicaciones parenterales o por adiciones alimenticias de esos minerales, ¿vale? Entonces, hay otra cosa que, perdón que mezcle así las cosas, pero hay otra cosa que de pronto lo vamos a ver más adelante, hablando un poquito de nutrición, que es las deficiencias metabólicas que tienen a veces los animales. Y nosotros nunca pensamos como ganaderos que esas deficiencias metabólicas sean de la cuestión alimenticia de las deficiencias que tenga nuestro pasto, nuestro suelo, sino simplemente pensamos que nosotros no adicionamos a las dietas cantidades de minerales. Aunque pueda ser cierto eso, es decir que nosotros no sabemos la causa primordial de las deficiencias metabólicas en nuestros animales y eso lo podríamos mejorar sin gastar tanta plata en manejar mejor nuestros suelos con enmiendas que manejemos en nuestros suelos para mejorar la nutrición de nuestros animales a la vez de no utilizar tantas adiciones a la dieta o adiciones parenterales para los animales. ¿Listo? Entonces, la clasificación de los suelos según la capacidad de uso viene clasificada según los horizontes que tenga, las capas de los horizontes que tengan, y según la evolución de los suelos en todo el territorio. ¿Listo? Entonces hay algunos suelos o hay suelos para las zonas andinas, hay suelos para las zonas amazónicas, hay suelos para la zona de la Orinoquía, hay suelos para la zona del Caribe, hay suelos para la zona del Córdoba, toda esa cuestión que se clasifican diferente por la capacidad de sus horizontes y por la cantidad de nutrientes que tengan en esos horizontes o como estén
verificados estos horizontes. Entonces, como les hablaba ahorita de los horizontes O, A, B y C, que, bueno, ahorita no les hablaba del horizonte C, que el horizonte C pues es como la roca y como la cantidad de este otro tipo de minerales que nosotros no los utilizamos en la parte agrícola, sino que más bien son más aprovechables para otros tipos de cosas como la minería, ¿listo? Bueno, hablemos primero en esa clasificación de los entisoles. Los entisoles son los suelos más jóvenes, con bajo desarrollo de perfil de horizontes y se ubican principalmente en zonas inestables como los planos de inundación, dunas de arena y pendientes inundables. Al igual que los incentisoles que ya vamos a mirar ahorita, sus características son similares a la de los principales suelos encontrados en una región, pero con menor evolución. Entonces, si hablamos de que estos entisoles, que son suelos jóvenes, y que se ubican en zonas inestables, ¿hacia qué región de Colombia nosotros nos podríamos asimilar de estos entisoles? No me vayan a responder la pregunta todavía, pero vayan teniendo en la cabeza más o menos para que ahorita, al final, podamos identificar en cada zona de Colombia qué tipo de suelos podemos tener. ¿Listo? Los inceptisoles tienen unos estratos que tienen una gran cantidad de materia orgánica, tienen areniscas y tienen roca. Son también suelos jóvenes y que tienen características morfológicas variadas, pero la principal que los diferencia de los demás suelos es que son menos evolucionados, es decir, son suelos que llevan más poquito tiempo. Hablemos, por ejemplo, a veces de los suelos que pueden estar en armero, ¿sí? Los suelos de armero son suelos que pasaron después de una inundación, de un deshielo, por, lo que ustedes vieron de esta catástrofe de la erupción del volcán. Entonces se derrite este hielo, viene la inundación y tapan esos suelos. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar esas características del suelo, a un armero estando muy cerquita del Tolima y de toda esta cuestión, pueden esos suelos de armero ser unos suelos mucho más jóvenes y diferentes en sus estratos por ese comportamiento que sucedió en ese momento, ¿sí? Aunque estén sobre la misma zona y sobre la misma región, tienen que cambiar netamente porque son suelos más jóvenes. Y entonces de eso es lo que hablamos, de suelos menos evolucionados, y es decir, que son suelos en estados iniciales de desarrollo, de perfil de suelo en el horizonte A, con un horizonte A incipiente. Cuando hablamos de un horizonte A incipiente es que la materia orgánica es muy bajita, que no tenemos esa cantidad de microorganismos, esa cantidad de compuestos nitrogenados, que son los, pues, digamos que los más importantes de esa materia orgánica. Y eso hace que estos suelos nos generen una capacidad nutricional mucho menor a la de otro tipo de suelos. Y entonces esta horizonte A incipiente no alcanza para definir el tipo de suelo que se encuentra sobre el horizonte B, que se diferencia principalmente por el color oscuro, que es más oscuro el A y más clarito del horizonte B. Entonces hablaríamos de que estos horizontes A, no, si ustedes los ven, no son o no se ven de una capacidad orgánica, digamos así como esas tierras negras que nosotros miramos donde siembran papa, que no se ven de esa capacidad orgánica igual que otros suelos más evolucionados, pero también tenemos esa posibilidad de que no existe la distinción de la materia orgánica entre el horizonte A y el horizonte B, donde se van a ubicar cierto tipo de minerales, sino que como que están la capa A y la capa B todas unidas en una sola. ¿Listo? Eso hace que esos suelos sean deficientes en ciertas cualidades agropecuarias y que solamente nos sirva para ciertos casos. Entonces, digamos que este tipo de suelos nos pueda servir para sembrar
tubérculos, digamos como la yuca, como hay otra cosa que siembran por ahí que se llama como la racacha, como todas estas cuestiones. Entonces son suelos que no tienen una capacidad orgánica factible y que van a servir para X cosas agropecuarias. Digamos que yo en eso no soy muy ducho hablando de la parte de los cultivos agronómicos como tal, ¿sí? Sino que más se enfoca uno es a los suelos que van netamente para pastos. Los andisoles. Entonces, son suelos formados a partir de cenizas volcánicas como materia parental, de texturas generalmente francas, de moderada a alta, que rápidamente acumulan materia orgánica y complejo de aluminio y humus, que ocasionan la absorción de fósforo, haciendo deficiente este elemento en los andisoles. Entonces, cuando hablamos de capacidades francas es de las regiones, de las ubicaciones del suelo que hacen distintas absorciones de los minerales que pueda tener el suelo y que no brindan esa capacidad en ese suelo de cierto tipo de minerales. Como hablamos aquí, esta absorción de fósforo hace deficiente el elemento de fósforo en los andisoles. Entonces, yo podría pensar como veterinario que si yo tengo animales en un tipo de andisoles que digamos que sean suelos hasta de páramo, analicemos bien esta fotografía, cómo se ve la capa superior del suelo, el horizonte A, el horizonte O. Profe, profe, No es sé, que la pantalla no está corriendo, o sea, desde el comienzo quedó en propiedades del suelo y no está saliendo. sí, no corrió. Ay, fue machica. Espérenme 5. Aquí ya ven la pantalla. Sí, señor. Entonces, espere a ver dónde nos quedamos. Esta imagen no la vieron. Ninguna, profe, No, profe, ninguna. No. no salió ninguna. Aguarden entonces un ratico de mi abuela. Entonces pónganle cuidado. El concepto de suelo, como ya les había explicado, ya hablamos del concepto de suelo, que se divide entre minerales, 5% de materia orgánica, 25% de agua y 25% de aire. ¿Listo? Pasamos a saber lo que es la vocación del suelo. La vocación del suelo depende de la cantidad de horizontes que tenga ese suelo y eso nos va a decir si los suelos son aptos para siembra de pastos, para siembra de maíz, para siembra de tomate, para siembra de limones, para siembra de lo que manejemos nosotros en la parte agropecuaria. ¿Listo? Seguimos con la siguiente. Y esos suelos se dividen en estos estratos u horizontes. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Señor. Listo. Entonces, en esos estratos u horizontes del suelo se dividen en el horizonte O, que son los primeros centímetros del suelo, donde vamos a encontrar el humo, ciertos minerales, ciertos microorganismos, ciertos hongos, bacterias, que nos van a ayudar con la parte orgánica del suelo. La otra es el horizonte A, que está rico en materia orgánica, es decir, lo que está por debajo de donde están las raíces. Ese horizonte A es el rico en materia orgánica, y cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de los microorganismos que tiene ese suelo, ¿listo? La lombricita, ¿se acuerdan de estas que, cómo se llaman las que les dicen las marranitas? Esas. Así los marranitos. Sí. Todo eso sirve por los mismos escarabajos miércoleros, ¿es que se llaman? Don Juan Pongutá de pronto sabe más de eso que yo. Y No, profe. los escarabajitos estos que les están muriendo ahorita por el mucho uso de ivermectina, esos también ayudan a que esta materia orgánica sea una materia orgánica más rica.
que nos genera compuestos nitrogenados. Y ya les digo de dónde sale lo de los compuestos nitrogenados. Y viene el horizonte B, que son elementos minerales finos. Y esos elementos minerales finos, cuando hablamos de potasio, de magnesio, de calcio, de fósforo, todos esos minerales son los que necesitamos para que vayan a la fijación de la planta, desde este horizonte B hasta llegar a las raícitas de la planta, hasta después llegar a las hojitas, que es lo que va a consumir el animal. Viene un horizonte C, que son fragmentos de roca madre, que no nos interesan a nosotros para nada esos fragmentos de roca madre, porque es cuando hablamos de las esmeraldas, que hablamos del oro, que hablamos de la misma caliza en su primera presentación, que hablamos de los finos en suelos donde hacen explotaciones de recebo y todas estas cuestiones. Eso a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa el horizonte B, el horizonte A y el horizonte O, porque el horizonte O es el horizonte de los primeros centímetros del suelo, que nos va a generar la capacidad que tiene ese suelo, si va a ser de un suelo con alta capacidad inundable o que va a ser un suelo que va a generar más permeabilidad. El horizonte A, que es la materia orgánica del suelo, que nos va a generar los compuestos nitrogenados, y el horizonte B, que son los compuestos minerales que se van a fijar en la planta para que el animal consuma esta cantidad de minerales. Estos tres nos interesan en la parte agronómica. Estos de aquí para abajo, digamos que en composición morfológica del suelo nos podrían interesar en caso de inundaciones, pero en cuestiones agropecuarias no nos interesan mucho. ¿Listo? Ahora, entonces, como les venía hablando de la clasificación de los suelos, entonces existen los endisoles, que son suelos jóvenes, que tienen una pequeña capa entre el horizonte A y el horizonte O, que son los horizontes orgánicos del suelo. ¿Listo? Estos son los más jóvenes, al igual que estos que siguen acá, que son los inceptisoles, donde vemos, como yo les digo acá, voy a volver a explicarles este pedacito porque ustedes no habían visto la foto y no me habían dicho, y yo tampoco me había pellizcado, me disculpan. Estos inceptisoles son los suelos que decimos nosotros que son jóvenes, donde la materia orgánica, como ustedes pueden ver las fotos, estos suelos no se ve una coloración de materia orgánica, es decir, no se ven unos suelos negros, 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 como cuando se siembra la papa por allá en los páramos, sino que estos son suelos, ya llevamos, sino que estos son suelos que ¿Están viendo la pantalla? ¿O qué están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Están viendo aquí donde dice inceptisoles. Sí, señor. Listo. Entonces, estos Está bien. inceptisoles, estas dos capas se mezclan, pero se mezclan no porque estén revueltas, sino porque es muy pobre la materia orgánica que se encuentra acá y se va a mezclar con la cantidad de minerales que pueda existir en el horizonte B. ¿Listo? Entonces, esto va a hacer que estos suelos sean carentes de materia orgánica y carentes de nutriciones, de la capacidad nutricional de que genera la materia orgánica. ¿Listo? Seguimos con los andisoles, que aquí era donde íbamos. Entonces, estos suelos son formados a partir de cenizas volcánicas. ¿Listos? Estos suelos, en realidad no son suelos que sean muy fértiles. Y lo que hablábamos acá de que estos suelos son de un complejo más de aluminio y humus y tienen una ocasión, este complejo de aluminio y humus ocasiona una absorción de fósforo. Entonces, al absorber estos suelos, esa cantidad de fósforo no permite que esa cantidad de fósforo sea apto para llegar a donde está la planta. Y si vemos la capa del horizonte O, que está en esta foto, donde se ubica como musgo y todo eso, podríamos hablar que son unos suelos como de páramos, pero que tienen poca capacidad de intercambio catiónico por los minerales por este perfil de zonas francas. Estas zonas francas que van así, estas líneas que van así, permiten que los perfiles entre uno y otro sean muy diferenciados. Cuando nosotros hablamos a veces de franco arcilloso, franco arenoso, ¿listo? Entonces sean muy diferenciados y esa capacidad de intercambio
orgánico no exista para la planta. Luego no son suelos que sean aptos para que nosotros pongamos a nuestros animales ahí a pastar. ¿Listo? Entonces póngale pues cuidado. Estos andisoles presentan moderada y alta capa de intercambio cationo generalmente por la presencia de aluminio y son de pH con tendencia ácida. Son suelos considerados de alta productividad, pero no para el pasto. Estos son suelos de alta productividad para tubérculos, para, por ejemplo, la papa y la cebolla y toda esta cuestión. Ellos funcionan muy bien. ¿Listo? Pero en lo que a nosotros nos interesa a veces en los pastos es esta cantidad de minerales que podamos fijar. ¿Listo? Continuamos. Vertisoles. Son suelos con alto contenido de arcillas, con la característica especial de ser expansibles. En época seca se contraen y en época húmeda se expanden, ocasionando que no tengan horizontes definidos, sino que los horizontes sean mezclados. Entonces, estos suelos, digamos que tienen una capacidad arcillosa bastante grande que hace que en época seca, por ese deterioro del mismo suelo, pase esto que se está viendo aquí, que es que se parte el suelo por la cantidad de arcillas que tiene este suelo, estos vertisoles. ¿Listo? Y que en épocas de verano, de invierno, sean suelos que se van a unir los horizontes de una manera que se genera como una greda, pero son suelos altamente inundables. ¿Qué pasa con estos suelos? Que podemos nosotros, digamos, proveer alimento para nuestros animales, pero que son suelos que nos van a generar problemas podales en los animales, ¿cierto? Problemas de inundaciones en nuestros pastos, donde vamos a tener regiones como estas en las que vamos a tener una capa orgánica alta, pero que vamos a tener regiones en donde no ubiquemos una sola matica de pasto. ¿Saben dónde yo he visto este tipo de suelos? En Paipa. En Paipa se miran muchísimo este tipo de suelos. Y no solamente en época de verano se parten así, sino por la alta salinidad que tienen estos suelos también en el alto complejo mineral que tienen estos suelos de Paipa. Sabemos que la zona de Paipa son zonas volcánicas también, de vertientes termales. Esas zonas también van a generar que estos suelos se fragmenten muchísimo, ¿listo? Esa cantidad de sales minerales, esa cantidad de arcillas. Entonces, esto tienen alta capacidad de intercambio catiónico, que les decía, alta capacidad de minerales y en general, alta fertilidad, y su principal limitante es la física, esta, que son inundables. Entonces, pueden generar alimentos, sí, pero son inundables, porque la contracción y expansión ocasiona rompimiento de raíces, y es frecuente encontrarlos en la zona del Valle del Cauca. Bueno, eso allá en el Valle del Cauca no los he visto, o sea que servirían muchísimo para la siembra de la caña de azúcar, pero yo estos suelos los he visto mucho por acá en Paipa. ¿Listo? Los histosoles. Entonces, los histosoles son suelos desarrollados a partir de acumulación de materias orgánicas en zonas donde las condiciones climáticas no son favorables para su descomposición y mineralización. En Colombia, estos suelos se forman cerca de los lagos y lagunas, donde el material vegetal se acumula sobre el agua a tal punto que forman este tipo de suelos, en donde la materia orgánica se puede encontrar en varios grados de descomposición y son suelos fértiles, pero deben ser manejados de forma especial porque son suelos muy frágiles. Cuando hablamos de manejarlos de manera especial, estos suelos es porque nosotros cuando mecanizamos este tipo de suelos podemos invertir los horizontes, podemos hacer que, como tienen una cantidad de materia orgánica alta, por lo general a estos suelos les meten el rotobito que se llama en el tractor, creo que se llama así, y lo que hacen es voltear esos horizontes y cuando nosotros volteamos los horizontes podemos pasar la capa orgánica para debajo de la mineral y podemos generar deficiencias nutricionales en el suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mecanizado de estos suelos. Pero sin embargo tienen una capa orgánica alta que hace que sean suelos muy fértiles. Y si nosotros nos ponemos a analizar este tipo de suelos, viendo las fotos que tenemos acá,
podemos decir que en la zona del altiplano cundiboyacense encontramos cantidad de suelos de estos. Por ejemplo, estos suelos se ven, yo creería, vamos a mirar en la práctica que hagamos el viernes, de una calicata para definir los suelos que existen ahí, pero yo creería que este tipo de suelos se encontrarían en las zonas de Mongua, de Monguí, de Tópaga, de Aquitania, de Toquilla, de pronto un poquitico, de, de Pesca, toda esta zona se encontrarían ese tipo de suelos. Entonces son suelos muy fértiles. ¿Listos? Y venimos con estos suelos que son los ultisoles, que son suelos con mayor evolución, es decir, que tienen una profundidad de capa mineral más alta y se caracterizan por ser ácidos, con alta saturación de aluminio, bajos contenidos de carbono orgánico y baja capacidad de intercambio. En general son de baja fertilidad, de textura principalmente arcillosa y se desarrollan preferiblemente en climas de alta temperatura y humedad. ¿En dónde podríamos ver este tipo de suelos así, de este tipo francoarcilloso, de este tipo altamente arcilloso? Yo los he visto. Ráquira. Exactamente, en Ráquira y en Villa de Leyva. Pero mire que esos suelos son muy aptos para la siembra, por ejemplo, del olivo. Allá hay gente que ha sembrado cebolla y ha sembrado tomates, pero no sé cómo lo hace. No sé si de pronto es que la raíz del tomate sea muy pequeñita y también como la cebolla que hay como muy superficial, la pepa, todo se vaya en enmiendas hacia ese suelo. Enmiendas, digamos, químicas, ¿sí? Pero no como tal de las que tenga el suelo de intercambio catiónico de minerales. Entonces, se nos va a acabar el tiempo, apenas nos desconectemos, nos volvemos a conectar, por favor, y seguimos hablando de estos suelos. ¿Listo? No, claro que hasta ahora no se ha cerrado, pero aquí dice que ya casi. En Ráquira siembran mucho olivo para hacer aceites de olivas y esto, las aceitunas.